Estás en sintonía de Radio Voz a las Naciones, transmitiendo de los Estados Unidos, perfeccionando y edificando al cuerpo de Cristo. Ministerios Voz a las Naciones presenta al pastor y profeta Ricardo Adonai Paredes con un mensaje de fe y esperanza para estos últimos tiempos. Quédate con nosotros para recibir la palabra que Dios ha preparado en este día que cambiará los problemas y circunstancias de tu vida. Dios les bendiga a todos aquellos que están listos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Para nosotros es de gran privilegio compartir con ustedes el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Busquen su Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Vamos a estar predicando bajo el tema Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Es posible que usted ya haya escuchado en alguna otra ocasión este mensaje en labios de su pastor, en labios de algún evangelista, o en algún sermón o en alguna conferencia. Pero yo creo en esta hora de que Dios tiene algo que decirle a usted, aún a pesar de que ya haya escuchado este mensaje en otra parte, en alguna oportunidad. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. La palabra del Señor dice: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Bendito sea el Señor, que Dios añada bendición a esta palabra y que cambie tu vida. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y hoy vamos a ver la razón del por qué Jabes fue más ilustre que sus hermanos. El nombre de Jabes significa dolor. La mayoría de los nombres encontrados en las Escrituras revelan el carácter, naturaleza del que lo lleva. Muchas veces expresa alguna circunstancia en particular, como lo era el caso de Jabes. Según el relato bíblico, se le puso ese nombre a Jabes porque su madre le dio a luz con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Algunas personas en los comentarios bíblicos que han escrito dicen que Jabes venía en una mala posición, y eso provocó que la madre de Jabes tuviera mucho dolor a la hora de su parto. Fíjese bien que en este libro de Crónicas hay nombres de otros familiares que antecedieron a Jabes, y también otros nombres de familiares que lo precedieron. Uno de los nombres que encontramos ahí en el mismo libro de Crónicas, que fueron familiares de Jabes, es Fares, que significa el que abre brecha. Tenemos a Ur, que significa blanco, a Ezer, que significa ayuda, Belén, casa de pan. Tenemos a María, que significa amada, y entre otros nombres, dentro del contexto bíblico en general, tenemos el nombre de Josué, que significa Jehová salva, Samuel, que significa oída por Dios. Tenemos el nombre de Ana, que significa gracia. Tenemos el nombre de Elí, que significa Dios es exaltado. Nehemías, Jehová consuela. Todos estos personajes bíblicos tenían nombres que significaban algo ejemplar, algo bonito, un recuerdo tan precioso, en el cual cuando ellos eran nombrados, por ejemplo, si le decían a Elí que significa Dios es exaltado, cada vez que llamaban a Elí se decía Dios es exaltado. Nombres muy bonitos que representaban o significaba algo ejemplar. Solamente el de Jabes está incrustado aquí en este relato bíblico como un nombre que significa un recuerdo no muy agradable para la mamá de él. Pero fíjese que a pesar de que su nombre no significaba algo grandioso,
A pesar de que el nombre de Jabes significaba un recuerdo doloroso, a pesar de que su nombre no significaba algo ejemplar, Jabes llegó a ser príncipe de Judá, cuyos descendientes se mencionan como escribas, como gente muy intelectual. Y aún más, dentro de su familia, este Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y hay un dato importante que quiero resaltar en este momento. La palabra ilustre significa, en algunas versiones de la Biblia, significa más importante, más virtuoso, más glorioso, más famoso, más honorable que sus hermanos. Y esto es importante notarlo porque, según el nombre que él llevaba, todo parecía de que tendría tal vez a lo mejor un futuro no muy bendecido, no muy prosperado. Pero es importante notar que a pesar de que su nombre no significaba algo grandioso, fue más importante que sus hermanos, fue más virtuoso que sus hermanos, fue más glorioso que sus hermanos, fue más famoso que sus hermanos, fue más honorable que sus hermanos. Todo por una sola razón, y es lo que hoy quiero compartir con usted, para que usted vea quién es el que hace la diferencia en nuestras vidas, aun cuando todo está pintado en contra nuestra. En el versículo 10, la palabra del Señor dice: invocó Jabes al Dios de Israel. Y este es el punto que hay que resaltar y subrayar en esta hora. Invocó Jabes al Dios de Israel. Eso está en el versículo 10. Jabes es recordado no porque hiciera alguna proeza. Jabes es recordado no porque hiciera algo que tuviera renombre en las cuestiones militares con relación a Israel y su ejército. Jabes es recordado porque invocó al Dios de Israel. Jabes es recordado en la Biblia, está escrito en la Biblia, está resaltado en el libro de Crónicas que él invocó al Dios de Israel. Jabes tomó la decisión de tener una íntima relación con el Dios de Israel, y eso provocó que él fuera más ilustre que sus familiares, a pesar de todo lo que se decía de él. Él tomó la decisión de tener relación con Dios. Se metió con Dios, abrazó la palabra, abrazó al Dios de Israel, abrazó esa fe preciosa, y eso lo hizo más importante que sus hermanos. Eso lo hizo más virtuoso, lo hizo más glorioso, lo hizo más famoso, lo hizo más honorable que sus hermanos. Invocó Jabes al Dios de Israel. Jabes pidió a Dios algunas cosas y Dios lo escuchó y le otorgó todo lo que pidió. La Biblia dice que Dios lo bendijo grandemente y llegó a ser más ilustre, más importante, más famoso, más honorable que sus hermanos. Todo porque invocó al Dios de Israel. Y esa es la marca, esa es la señal, ese es el sello de todo hijo de Dios. Hay algo en nuestras vidas que siempre nos hace distintos. Fíjese usted que Jabes conoció a Dios y lo puso como el verdadero centro de su trabajo. Jabes reconoció que Dios era la fuente de su trabajo, la fuente de su vida, la fuente de su futuro, la fuente de su descendencia. Por eso invocar aquí en esta palabra que hemos leído está en el sentido de invocar en reconocimiento y adoración. Jabes adoró al Dios de Israel. Jabes sirvió al Dios de Israel. Jabes reconoció que Dios era el verdadero centro de su vida. Y así vivió Jabes. Aunque su nombre no representaba algo glorioso, Jabes decidió reconocer al Dios de Israel como el Dios de su vida, como el Dios de su futuro, como el Dios de su familia, como el Dios de su descendencia. Se sometió al Señor, y aunque su nombre traía malos recuerdos, su relación con Dios, su comunión con Dios cambió completamente y drásticamente la historia de Jabes. Y es importante notar en este momento que no es cuestión de competencia familiar, porque pudiera decir alguien: ¿para qué voy a buscar a Dios? ¿Para ser más importante que mi hermano? ¿Para ser más glorioso que mi hermano? ¿Para ser más honorable como mi hermano? De ninguna manera. No es cuestión de competencia familiar.
Como Jabes hizo, yo pienso que hoy nosotros debemos invocar a nuestro Dios, Jesucristo, para que Él sea el centro de nuestra vida cristiana, para que Jesucristo sea el centro de nuestra familia, para que Jesucristo sea el centro de nuestro negocio, para que Jesucristo sea el centro de nuestro trabajo, para que Jesucristo sea el centro de todo lo que rodea nuestras vidas. De lo contrario, las cosas no saldrán como queremos. La iglesia quiere bendición, la iglesia quiere prosperar, la iglesia quiere salir adelante, pero no podrá hacerlo lejos del Señor Jesucristo. La Biblia dice en San Juan capítulo 15 versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, para asegurar nuestro futuro, para asegurar nuestra salvación, para asegurar nuestra familia, para asegurar nuestra comunión con Dios, para asegurar nuestra protección, tendremos que invocar, tendremos que creer, tendremos que someternos ante el Dios de Israel, nuestro Señor Jesucristo, porque separados de Él, nada podremos hacer que valga la pena. Y esto es importante que la iglesia lo entienda de una vez por todas. No se puede salir adelante a espaldas del Señor Dios Todopoderoso. Todo mundo quiere ser bendecido, todo mundo quiere de todo, pero nadie quiere tener comunión con Dios. Todo mundo quiere hacerla, todo mundo quiere ganar, todo mundo quiere salir adelante, tener casa, tener dinero, tener posesiones, querer de todo, pero nadie quiere someterse a la perfecta voluntad de Dios escrita en su palabra. La Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Invocar a Dios no lo hacemos para ser mejor que los demás. Esto es importante que lo entendamos. El invocar a Dios no lo vamos a hacer para ser mejor que los demás, ya que no es competencia familiar de quién es más importante. Vamos a invocar a Dios para estar siempre en el centro de la voluntad de Dios, que es donde somos bendecidos. Por eso vamos a invocar a Dios. Vamos a invocar a Dios como lo hizo Jabes, porque entendemos que lejos de Él nada podemos hacer. Nuestros hijos tienen que aprender a invocar a Dios. Nuestros nietos tienen que aprender a invocar a Dios. La iglesia tiene que aprender a invocar a Dios y a someterse a la voluntad y palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de los Salmos 145:18: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. No es cuestión de competencia familiar. Tenemos que invocar a Dios para estar nosotros morando siempre bajo la sombra del Altísimo, morar bajo el poder del Omnipotente, para estar protegidos, para estar prosperados en todo el buen sentido de la palabra, con salud, con la paz de Dios en nuestro corazón. Y esto es lo que marcó la diferencia entre los hermanos de Jabes y Jabes mismo, que Jabes invoca al Dios de Israel para ser protegido, para ser bendecido, para tener una vida cerca del Señor y vivir en la perfecta voluntad de Él. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 12: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto es lo importante. Tenemos que invocar a Dios, tenemos que llamarle, tenemos que someternos, tenemos que buscar al Señor Jesucristo, porque separados de mí, dijo el Señor, nada podréis hacer. No es competencia familiar. Yo no quiero ser mejor que mi hermano, yo no quiero ser mejor que mi tío, que mi abuelo, que mi papá. Yo lo que quiero es que Dios esté conmigo. Yo lo que quiero es que yo pueda estar con Dios. Yo lo que quiero es que el Señor de la gloria me conozca. Es más, quiero conocerle a Él. No es cuestión de competencia familiar. Yo voy a invocar a Dios porque sé que lejos de Él nada voy a poder hacer. Hay muchos que están sufriendo, muchos que están recibiendo prueba sobre prueba, maldición sobre maldición, solamente porque no invocan al Dios de la gloria.
es importante que la familia, es importante que la nación, es importante que el país se vuelva a invocar a Dios, porque separados de Dios nada se puede hacer. ¿Tiene salvación un país? ¿Tiene salvación una nación? ¿Tiene salvación una familia? ¿Tiene salvación uno que anda perdido? Claro que sí tiene salvación. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y cuando hablamos de invocar, hablamos de reconocer en adoración, hablamos de entregar la vida por el Señor, hablamos de someternos a la palabra y voluntad de Dios. Y esto es importante que podamos nosotros asimilarlo a nuestro espíritu. Y yo creo que en esta hora que usted está escuchando este mensaje está llegando a tiempo a su vida y va a cambiar su vida. Y yo sé que a partir de este momento, Dios en su misericordia va a tocar su corazón para que usted comience una nueva etapa de invocar al Dios de Israel, porque muchos de los que me están escuchando necesitan invocar a Dios para que Dios los levante, para que Dios los ayude, para que Dios los saque del pozo de la desesperación y sean bendecidos en el centro de la voluntad de Dios. Dios está llamando a su pueblo, Dios está llamando a sus hijos. El tiempo se acaba, Él muy pronto vendrá por su iglesia y Él espera que su iglesia comience a invocarlo para que Él pueda santificar su pueblo y llevárselos para el reino de los cielos. Notemos la diferencia que provoca el invocar a Dios en el sentido de reconocimiento, adoración y entrega total de la vida. ¿Cómo se marca la diferencia entre aquellos que lo invocan y los que no lo hacen? El que invoca a Dios tiene esperanza. El que invoca a Dios tiene fe. El que invoca a Dios tiene a Dios de su lado. La palabra del Señor dice que clama a mí, dice el Señor en su palabra, y yo te responderé. Si usted invoca a Dios, Dios le responderá. Si usted pide ayuda a Dios, Dios lo ayudará. Si usted pide perdón a Dios, Dios lo perdonará. Si usted invoca al Dios de la gloria, el Señor vendrá a su encuentro. El que no invoca a Dios, escuche bien, no tiene ni esperanza. El que no invoca a Dios no tiene fe. El que no invoca a Dios vive a espaldas de Dios. Y escuche bien, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que no invoca a Dios no tiene fe, no puede agradar a Dios. Note usted la diferencia que hay entre aquellos que lo invocan y los que no lo hacen. Jabes sobresale no solamente en su familia, sino en la historia de aquellos que serían los ancestros de Jesús. Si usted lee bien los versículos primeros de 1 Crónicas capítulo 4, usted encontrará que es la descendencia de Judá. Nuestro Señor Jesucristo viene de esa tribu. Jabes fue un tatarabuelo, un ancestro de Jesús. Recuerde usted entonces en esta hora, poner a Dios como el centro de nuestras vidas siempre nos hará sobresalir ante cualquier persona que no lo haga. Cuando usted invoca a Dios, no está hablando al aire, no está hablando a un Dios que está muerto, porque nuestro Dios está vivo. Poner a Dios como el centro de nuestra vida siempre nos hará sobresalir ante cualquier persona que no lo haga, porque el favor de Dios estará con aquellos que lo invocan. La bendición de Dios, la protección de Dios, la santidad de Dios estará con los que invocan su santo y poderoso nombre. Por eso usted tiene que volcarse a invocar a Dios. Dios bendice a los que fielmente lo invocan. La bendición divina, la protección de Dios, las promesas de Dios no se originan automáticamente, sino que ocurren como resultado de la consagración de los creyentes hacia Dios y a su causa aquí en la tierra. Jesucristo está a las puertas. Muy pronto regresará por su iglesia y la trompeta va a sonar y va a ser escuchada sobre todo rincón de esta tierra, y el Señor se llevará a aquellos que lo invocan de verdad. El Salmo 145, 18 y 19 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor
viene pronto por su iglesia. El Señor muy pronto va a venir a recoger su iglesia, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga y sin ninguna cosa semejante. Pero sobre todo, una iglesia que lo invoca, una iglesia que se somete a Él, una iglesia que guarda su palabra, una iglesia que espera su venida, una iglesia que está guardando la santidad, una iglesia que está creyendo en su palabra, una iglesia que día y noche invoca su nombre para ser ayudado, para ser bendecido, para ser fortalecido. El Señor viene pronto por un pueblo y nos vamos a ir con Él y nos vamos a gozar y siempre estaremos con el Señor. Bendito sea su nombre, porque Él viene pronto. Él regresa pronto. Amada iglesia que me escucha en este momentito, es importante que usted tome la decisión de ser más ilustres, de ser más ilustre que los que lo rodean. Comience a invocar a Dios, no importa la situación en la que se encuentra. Si usted comienza a invocar al Señor, el Señor va a contestarle. El Señor dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. El Señor va a responderle. Si usted se llama como Jabes, tal vez usted dirá: ¿y yo qué podré hacer si yo no soy ilustre, yo no soy importante? Usted tal vez dirá: yo no tengo nada, ni siquiera me llamo bonito. Pero si usted comienza a invocar el nombre del Señor, si usted comienza a someterse al Señor, si usted comienza a rendirse a la palabra del Señor, vive Jehová de los ejércitos que Él lo va a convertir en una persona ilustre sobre todo aquel que le rodea. Dios te ama, Dios está pendiente de que usted responda al llamado que le está haciendo. Recuerde, Jesucristo viene pronto, Él está a las puertas. Jesucristo dijo que nadie sabía ni la hora ni el día. Está a las puertas el Señor. Es momento de que usted comience a invocar el nombre del Señor para que cuando esa trompeta suene, usted pueda levantarse en ese día glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Es momento de ser ilustre, es momento de invocar a Dios, es momento de pedir la bendición del Señor, es momento de pedirle a Dios que nos libre del mal, que nos libre de la apostasía, que nos libre de los ataques del enemigo. Es momento de invocar al poder de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre los negocios. Es momento de invocar a Dios, es momento de buscar santidad, es momento de someternos a la palabra de Dios, porque el Señor está a punto de venir por su pueblo. Amado hermano, amado hermana, amigo que me escuchas, es una bendición el poder compartir contigo la bendita palabra del Señor. Te bendecimos. Gracias por escucharnos. Esta fue una presentación de Ministerios Voz a las Naciones, animándote a que continúes avivando tu fe a través de la palabra del Señor. Te invitamos a que nos escribas a Ministerios Voz a las Naciones en los Estados Unidos, en el 3431 Michael Drive, Redwood City, California 94063, o llámanos al teléfono área 650-212-6146. En El Salvador nos puedes llamar al teléfono área 503-251-67913 o al área 503-715-23443, o escríbenos a nuestro correo electrónico ministeriosvozalasnaciones@yahoo.com, donde podrás solicitar una gran cantidad de recursos que ayudarán a tu crecimiento espiritual para que entres a una nueva dimensión de madurez y poder